El tema de hoy, que se llama funciones. Bueno, vamos a definir lo que es una función y a partir de ahí vamos a ir mostrando algunas funciones notables con las que nosotros vamos a trabajar en análisis matemático, o como le dije la clase pasada, que lo más normal que esta materia se llame cálculo. Bueno, entonces le voy a dictar lo que es una función. Entonces, se llama función a toda relación que cumple, se llama función a toda relación que cumple con dos condiciones en forma simultánea. Con dos condiciones en forma simultánea. Uno, existencia. Dos puntos. Todos los elementos del primer conjunto deben tener imagen. Todos los elementos del primer conjunto deben tener imagen en el segundo conjunto. Repito, todos los elementos del primer conjunto deben tener imágenes en el segundo conjunto. 2. Unicidad. Cada elemento del primer conjunto, debe tener una sola y única imagen en el segundo conjunto. Debe tener una sola y única imagen en el segundo conjunto. Bien, esas dos cosas, que son las condiciones que deben una relación para que sea función, se pueden escribir en forma simbólica. La existencia dice que para todo x que pertenece al conjunto A, existe un y que pertenece al conjunto B, o sea, al segundo conjunto, tal que y sea una función de x, es decir, una imagen de x. Eso se lee, la A al revés, habíamos hablado que era para todo, dice que para todo x que pertenece al primer conjunto, o sea, al conjunto A, existe un y, por eso existencia, que pertenece al segundo conjunto, o sea, B, la barra inclinada tal que y sea una imagen de x. Y la unicidad significa que para todo x que pertenece al conjunto A, existe una única imagen y que pertenece al conjunto A. Bien, en una función hay tres conjuntos fundamentales. Este primer conjunto generalmente lo llamamos A, este conjunto lo llamamos B, y están vinculados entre ellos mediante una función f. Y esa función f en matemática, sobre todo en análisis matemático, es una fórmula. Entonces, como todos los elementos del conjunto A tienen que tener imagen, ese conjunto A recibe el nombre de dominio de la función. Es decir, que para nosotros este es el dominio. Siempre el primer conjunto
es el dominio. ¿Y por qué lo pintó más a todos? Porque todos los elementos deben tener imagen. Ahora bien, de acá, no necesariamente todo el conjunto B tiene que estar ocupado. Podría llegar a suceder que solamente los elementos de A están, mediante la función F, están relacionados con algún sector nada más del segundo conjunto. Entonces acá hay dos conjuntos. El conjunto B recibe el nombre de rango. Y este conjunto interior recibe el nombre de conjunto imagen. ¿Por qué es importante eso? Porque justamente los primeros ejercicios que ustedes tienen que hacer no solamente es representar gráficamente la función, sino indicar el dominio de la imagen. El dominio en los gráficos se representa siempre en el eje X y la imagen siempre se representa en el eje Y. Esto que está acá se conoce con el nombre de diagrama de Venn. Venn fue uno de los tipos que revolucionó la matemática por allá por 1940, 50 más o menos. Aparece una matemática que la llamaron justamente matemática moderna, porque hasta ese momento no había. Y ahí aparece el fulano Venn, en el cual usa estos círculos, llamándolos conjuntos, de hecho se llama diagrama de Venn, que le permite activar una matemática nueva. Pero en realidad, nosotros, como en la clase pasada vimos, que el conjunto con el que nosotros trabajábamos era el conjunto de números reales, o una porción de ellas en intervalo, en donde eran infinitos. Entonces es imposible escribirlo en forma de conjunto así como lo hizo Venn. La única manera de representar gráficamente una función en análisis matemático es con un sistema de ejes cartesianos. Pero antes de ir a la representación gráfica, vamos a la clasificación de la función. Clasificación de las funciones. Las funciones las podemos clasificar de tres maneras y después vamos a individualizar cada una de ellas qué significa. La podemos clasificar, seguramente habrán visto esto en la secundaria o por ahí en algún curso de inglés que hicieron en alguna otra facultad. Habla de inyectivas, sobreyectivas y biyectivas. Entonces vamos a empezar primero por las inyectivas. ¿Qué significa que una función sea inyectiva? Entonces, ¿cómo? Se dice que una función f, es inyectiva si y solo si a elementos distintos del dominio les corresponden imágenes distintas. A elementos distintos del dominio les corresponden imágenes distintas en el segundo conjunto. Imágenes distintas en el segundo conjunto. Bien, ¿cómo puedo escribir eso en forma simbólica? De la siguiente manera. Para todo x1 distinto de x2, sí y solo sí, entonces f de x1 tiene que ser distinto a f de x2. Es decir, que la imagen de x1 tiene que ser distinta a la imagen de x2. ¿Está? Ya vamos a mostrar en gráficos cómo el estudiante se puede dar cuenta cuando una función es o no inyectiva. Vamos entonces a la segunda clasificación, sobreyectiva. En algunos textos figura como subyectiva, es lo mismo, sobreyectiva o subyectiva es exactamente lo mismo. Esto les cuento porque por ahí hagan ataque de estudio, buscan en algún libro, un texto, y aparece subyectiva y creen que es sobre clasificación y
no es nada más ni nada menos que la misma que más se escribió como sobreefectiva. Lo que pasa es que es más común decir sobreefectiva. Entonces, escribir. Se dice que una función f es sobreefectiva. Se dice que una función f es sobreefectiva si y solo si el rango es igual al conjunto imagen. Si y solo si el rango es igual al conjunto imagen. Es decir, que esto no podría suceder. Acá tendría que estar todo el conjunto pintado, porque todos estos elementos son imágenes de algún X. Por lo tanto, tendría que estar todo pintado, no la diferencia esta del rango e imagen. Acá se supone que hay elementos sueltos que no son imágenes de nadie, ¿me entendés? Entonces, por lo tanto, eso no sería sobreefectivo. Entonces acá vamos a decir que el rango, o sea, el conjunto B, tiene que ser igual al conjunto imagen para que eso suceda, es decir, para que nuestra función, que ya sabemos que es función porque cumple con las condiciones de existencia y unicidad, ahora la estamos clasificando, yo diga que es sobreefectiva, se tiene que dar esto que está acá, que el rango tiene que ser igual al conjunto imagen. Y después hay la tercera clasificación, que son las biyectivas. Biyectivas viene de 2, entonces te estarás dando cuenta que para que una función sea biyectiva es porque cumple simultáneamente las dos condiciones anteriores. Entonces ustedes escriben ahí. Se dice que una función f es biyectiva. Se dice que una función f es biyectiva si y solo si es inyectiva y sobreefectiva simultáneamente. Es inyectiva y sobreefectiva simultáneamente. Es decir, que acá vamos a poner que es inyectiva y sobreefectiva. O sea que tiene que cumplir las dos condiciones anteriores para que una función sea biyectiva. ¿Por qué son importantes las biyectivas? Que ahí abajo, escriban en un renglón abajo. Las funciones biyectivas son las únicas, las funciones biyectivas son las únicas que admiten función inversa. Son las únicas que admiten función inversa. ¿Estamos? Bueno. En todo caso, como no hay práctico de función inversa, vamos a hablar más adelante, les cuento de qué se trata la función inversa para que ustedes más o menos tengan una idea. Lo que vamos a hacer ahora es dar algunos pares de ejemplos de las que son funciones y de las que no son funciones, para que el estudiante sepa identificar en un gráfico cuando nosotros decimos que estamos en presencia de una función o no. Entonces vamos a suponer que el estudiante tiene una función de esta característica. Vamos a suponer que él tiene ese gráfico de la función. Entonces él dice, esta es una función f definida desde el intervalo cerrado AB hacia el intervalo CD. Entonces me dicen que diga yo si esa función es o no funciona, a pesar que me pone la letra F. Porque me ponga la letra F no significa que sea función. Para que sea función tiene que cumplir las dos condiciones, la de existencia y la de unicidad. Entonces, el estudiante se da cuenta que este conjunto que estaría acá este conjunto sería este que está acá. Y yo le pregunto a la clase,
todos los elementos que pertenecen a A y B, incluyendo A e incluyendo a B, tienen imagen? ¿Cómo yo sé que un elemento tiene imagen? Cuando el estudiante toma un valor, traza una perpendicular y encuentra la función, y acá encuentra el valor de y, es decir, que él elige el x, lo traslada acá y encuentra el valor de y. Entonces, te vuelvo a preguntar, ¿todos los valores comprendidos entre a y b tienen imagen? No. Ahí se da cuenta el estudiante que este sector que está acá no tiene imagen. Por lo tanto, no cumple con qué cosa, con cuál de las dos condiciones, con la existencia. No cumple con la existencia. ¿Por qué? Porque todos estos elementos que están acá, vamos a suponer que esto es H, todos los elementos comprendidos entre A y H no tienen imagen. Entonces, con que haya uno que no tenga imagen, es suficiente para decir que esta, así como está, no es función. ¿Y por qué no es función? Porque no es cuestión de decir no es función, no. No cumple con la existencia. Es decir, que hay elementos del primer conjunto, que sería AB, que no tienen imagen. De hecho, los comprendidos entre A y H que pusimos nosotros. Ahora Massa le hace otro gráfico. Por ejemplo, la espiral de Arquímedes. Entonces, el estudiante dice, bueno, aparentemente toda la espiral se va agrandando, es decir que todos tendrían imagen. Todos tendrían imagen. Pero ¿cuántas imágenes tiene? Va a haber un punto acá. Este X, que tiene esta imagen, pero porque dibujé ahí, porque si esto sigue dando vuelta, podría llegar a tener infinitas imágenes. Entonces yo tengo I1, I2, I3, y eso no podría pasar, porque lo que tenía que suceder es que cada X tenga una sola imagen. Cada X tiene que tener una sola imagen, que acá yo estoy teniendo para ese X, ya sin hacer toda la espiral completa, tengo 3 imágenes. Quiere decir que esto tampoco es función. Esto no es función. ¿Por qué no es función? Porque no cumple con la unicidad. ¿No? Unicidad. ¿Qué me decía unicidad? Que la imagen de X tenía que ser una sola y tenía que ser única. ¿Quedó claro? Bien. Ahí tiene el ejemplo el estudiante de dos relaciones que no son funciones. Una porque no cumple la existencia y la otra porque no cumple la unicidad. Bueno, ahora vamos a clasificarla. ¿Cómo hace el estudiante para clasificarla? Y la mejor manera para entender la clasificación es que el estudiante vea en el gráfico cuando no es ni inyectiva ni sobrelectiva. Bueno, yo le voy a hacer el gráfico de una función que sea inyectiva y un gráfico de una función que no sea inyectiva, para que ustedes noten la diferencia. Esa función que Massa dibuja acá es una función inyectiva. ¿Por qué sé que es inyectiva? Porque el estudiante toma cualquier X distinto y siempre va a tener un Y distinto. Y eso decía la condición para que una función sea inyectiva. Decía que yo tomaba dos valores distintos en el dominio y me tenían que dar imágenes distintas. El estudiante toma cualquier valor que él desee y siempre va a encontrar un Y distinto. Es decir, que este es el X4, este es el X1, X2, X3, y siempre va a tener un I1, un I2, un I3 y un I4, todos distintos. Es decir, que para cada X distinto tiene un Y distinto. Entonces, en ese caso, se dice que es inyectiva. ¿De qué manera también? Sí.
Ahora le voy a dibujar una función que no sea elegir. Esa función, el estudiante toma, por ejemplo, este valor, x1, toma este valor, x2, y observen los i. Tienen el mismo i. Entonces yo tengo dos valores distintos, x1 es distinto de x2 porque tienen posiciones diferentes, pero tienen el mismo i. Entonces esta no es inyectiva. ¿Por qué no es inyectiva? Reitero eso. Porque yo tomo dos valores distintos y fíjense que hay más valores que tendrán el mismo i. Por acá hay otro. Mire, si yo hago esto así, seguramente encontraré un x3 que es distinto a x1 y a x2, pero tiene el mismo i. Quiere decir entonces que gráficamente, si yo trazo líneas paralelas al eje x y corto en más de 2 puntos a la curva, quiere decir que hay dos valores o más distintos que tienen el mismo i. En cambio yo acá trazaba líneas paralelas al eje x y cortaba una sola vez a la curva, ¿lo ven? De esa manera yo me doy cuenta que estoy en presencia de una función que es inyectiva. Para el caso de sobreelectividad, ahí sí entra a tallar el tema del segundo conjunto. Cuando ustedes le dan una función, se la escriben así: una función definida de reales en reales, tal que, y acá le escribe la fórmula. Vamos a suponer, vamos a dibujar la función y igual a x al cuadrado. Entonces el estudiante dice, ah bueno, este primer conjunto, por más dijo, siempre es el dominio. Siempre es el dominio. Y el segundo conjunto siempre es el rango. No podemos decidir si es la imagen o no, hasta tanto nosotros no estamos seguros que si es la imagen o no. Pero el rango, sí, pónganle la firma que es el rango. Entonces el estudiante, para dibujar cualquier función, tiene que darle valores a x y obtener valores de y. Si ustedes quieren, pueden hacer una tabla, ya prácticamente obsoleta con las calculadoras que ustedes tienen hoy, porque ustedes le dan un valor, calculan, vuelven otra vez al display, lo cambian ese valor por otro, lo calculan, y ahí van calculando y dibujando, calculando y dibujando. Por ejemplo, si yo le doy valor 0, 0 al cuadrado 0, estoy en el 0, 0. Si yo le doy valor 1, 1 al cuadrado 1, quiere decir que cuando x vale 1, y también vale 1. Si yo le doy valor 2, me quedaría 2, 3 y 4. Como evidentemente le doy un valor más, cada vez que voy más arriba, decidimos darle valores negativos. Entonces, le doy valor menos 1, menos 1 al cuadrado es 1, menos 2 al cuadrado es 4, y el estudiante ya con esa cantidad de puntos, que son 5, ya está en condiciones de representar gráficamente la función. Es decir, que tomamos los puntos, los unimos, y él dibuja la función, que lleva como nombre la parábola del segundo grado. Ahí la tengo. Entonces, fíjense, la imagen se observa en el eje Y. Si ustedes piden que yo le defina la imagen gráficamente, es como que si ustedes proyectaran la función sobre el eje Y. Y ustedes proyecciones de algo saben. Es decir, como que yo proyecto esto sobre el eje Y, y es la porción del eje Y que está ocupada por la función. Es decir, la porción del eje Y que está ocupada por la función lleva el nombre de conjunto imagen. ¿Quién sería a criterio de ustedes el conjunto imagen, así con esas definiciones que yo le di? Esto es lo que dice el compañero, es decir, que este sector es el conjunto imagen. ¿Y quién es? ¿Cómo lo podrían definir ustedes? Ya saben el intervalo. ¿Cómo? ¿Cómo lo pueden definir? Ya saben intervalo. Este es el 0. ¿Cómo? De 0 a infinito. Cerrado en el 0 hasta el infinito abierto. Entonces, el estudiante ahora ya sabe que el conjunto imagen son desde el 0, como dijo el compañero, hasta el infinito.
Muy bien. Pero ¿qué decía para que una función sea sobrelectiva? ¿Qué tenía que pasar? El rango tiene que ser igual al conjunto de imagen. Entonces le pregunto, ¿quién es el rango acá? Este R no es de rango, sino son todos los reales. O sea, todos los reales. ¿Entienden o no? Ese es el rango. Ahora le pregunto, ¿todos los reales están ocupados por la función? No, solamente los positivos incluido el cero. ¿Entienden o no? Entonces, ¿son iguales los conjuntos? No, para nada. Entonces, el rango, que son los reales, el rango es distinto al conjunto imagen. Por lo tanto, esta función es no sobrelectiva. Es no sobrelectiva. ¿Por qué? Porque el rango no coincide con el conjunto imagen. Ahora, lo bueno de esto es que nosotros podemos lograr que esa parábola, que no es sobrelectiva, se transforme en sobrelectiva. ¿Saben cómo vamos a hacer? Vamos a arreglar este conjunto que está acá. Porque si ahora Massa le escribe esto, una función definida de los reales hacia el conjunto 0 infinito, tal que i sea igual a f de x. Ustedes la proban. I sea igual a x al cuadrado. Si ustedes comparan esto con esto, y para ustedes les parece exactamente igual, pero hay un cambio sustancial. Fíjense, ¿quién es el rango de esta función ahora? De 0 a infinito. ¿Y quién es la imagen de esta función? ¿Son iguales? ¿Qué hicimos entonces? Logramos que sea sobrelectiva. O sea que una función que no era sobrelectiva, la transformamos en sobrelectiva con solo cambiar este conjunto que tenemos ahí. ¿Está claro? Ahí logramos de que ahora esto no exista, porque esto no existe, mi función arranca de acá para arriba y mi eje también arranca de ahí para arriba, porque me lo está diciendo esto que está acá. Ahora, esta función que está acá sí es sobrelectiva. Ahora le pregunto otra cosa a la clase. Esta función, así como está dibujada, ¿es inyectiva? No, no es inyectiva. Fíjense que hay dos valores, el 1 y el menos 1, que tienen la misma imagen. El 2 y el menos 2, y así hay cientos, infinitos, valores que dos pares tienen la misma imagen. ¿Por qué? Porque si yo trazo líneas paralelas al eje X, siempre voy a cortar dos veces la curva. Y entonces me está diciendo que dos valores distintos de X tienen el mismo Y, y eso no me lo permite la Y. ¿Estamos de acuerdo? Entonces esa función decimos que esta función no es inyectiva. Ni siquiera esta que la transformamos en sobrelectiva. ¿Está claro o no? Bien. Una vez que el estudiante ya entendió qué era una función y cómo se clasifican las funciones, cómo se calcula el dominio, cómo se calcula la imagen, vamos a ver las funciones más notables para nosotros. Vamos a ir ya yendo a los ejemplos y vamos a ir con los ejemplos indicando las cosas. Vamos a empezar por la función lineal. La función lineal, como el nombre lo indica, y nosotros ya hablamos de esto porque dimos geometría analítica, vimos la recta, pero ahora la vamos a ver en la recta no como geometría, sino como una función. Entonces, vamos a poner f, definida de reales en reales, tal que f de x sea igual a 2x más 1. Así le van a escribir la función. Donde el estudiante sabe que el primer conjunto se llamaba dominio y el segundo conjunto rango. Perfecto. Dentro del rango está otro conjunto que se llama imagen, que a veces pueden ser iguales. Y si llegan a ser iguales, sirve para la clasificación. Bien, ¿cómo representaría gráficamente el estudiante esto? Le vamos a dar valores. Por ejemplo, Massa, cuando dibuja una recta,
le da el 0, siempre, un positivo y un negativo. ¿Está? El que ustedes quieran, porque no es porque ustedes traen esa mala información de la secundaria que siempre era 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3 y ustedes dibujaban todo con 1, 2, 3. Y con 1, 2, 3 no se puede dibujar absolutamente nada, salvo lo que ustedes dibujaban. ¿Entendés? Que no era nada. Entonces le tenemos que dar valores que si bien nosotros querramos, pero siempre le damos un positivo y un negativo. Entonces, por ejemplo, si yo le doy valor 0, ¿qué hace el estudiante? 2 por 0, 0 más 1, 1. Quiere decir que cuando x vale 0, y vale 1. Y ahí dibujo un puntito. Ese es el punto 0. Ahora le vamos a dar otro valor, que puede ser el 2. Si yo le doy valor 2, ¿qué valor tomaría ahí? 2 por 2, 4 más 1, 5. Quiere decir que el loco tiene 2, 3, 4 y 5. Y ahí dibuja las coordenadas rectangulares y ahí tiene el otro punto. Yo ya puedo dibujar, porque por 2 puntos pasa algo. Pero siempre es aconsejable tomar un tercer punto, que es el que me va a decir que por los 3 puntos perfectamente alineados tendría que pasar la recta, y si no lo hace es porque algo hicimos mal. O calculamos mal o dibujamos mal. Entonces vamos a darle menos 2. ¿Qué pasa cuando el estudiante le da menos 2? 2 por menos 2, menos 4, más 1, ¿cuánto? Menos 3. Fuerte, loco, porque no escucho. Ahí tenemos el menos 3. Bien. ¿Qué hace el estudiante? Toma la escuadra, la regla, la caja de cigarrillo, lo que tenga, para dibujar y dibuja uniendo los 3 puntos. Es decir, que los 3 puntos tienen que estar perfectamente alineados. Bien, vamos a ver algunas cosas y observar algunas cosas que nos van a servir para más adelante. ¿Alguien me puede decir cómo se llama este número? Ya sé que es el 2, pero ¿cómo se llama? La recta. Sí, coeficiente X, pero tiene un nombre. La pendiente de la recta. Muy bien. ¿Qué signo tiene esa pendiente? Positivo. Fíjense que el ángulo que la recta forma con el semieje positivo de las X es un ángulo agudo. Ese ángulo tiene mucho que ver con esa pendiente. De hecho, ese ángulo alfa, que está ahí, es la tangente trigonométrica, perdón, el 2 que tenemos acá es la tangente trigonométrica justamente de ese ángulo. Es decir, que la pendiente, si es positiva, a mí me da un ángulo agudo. Ahora vamos a dibujar una recta con una pendiente negativa y van a ver que el ángulo es obtuso. Pero vamos a completar el problema. Me piden el dominio y me piden la imagen. El estudiante ya sabía quién era el dominio, porque me lo dieron. ¿Cuánto valía el dominio? Los reales, directamente, los reales. Todo el eje X. Todo el eje X es el dominio. Ahora, la imagen. Todo el eje Y está ocupado. Hagan una proyección de la función sobre el eje Y. Imagínense, ¿está todo el eje Y ocupado? Sí. Entonces, la imagen también son todos los ejes. Insisto, la imagen la vemos sobre el eje Y, el dominio lo observamos sobre el eje X. Ahora Massa le va a poner en la pizarra otro problema, pero la pendiente va a ser negativa. Por ejemplo, una función f definida de reales en reales, tal que y o f de x sea igual a menos un medio x más 3. Entonces el estudiante otra vez se encuentra con la función, dibuja el sistema de ejes y empieza a representar gráficamente la función. ¿Qué valor le damos? 0. Entonces, menos un medio por 0, 0 más 3, quiere decir que cuando x vale 0, y vale 3.
Si el estudiante es inteligente, como sucede con todos los estudiantes de masa, le tendría que dar a X valores pares, si es inteligente. ¿Por qué? Porque está multiplicado por un medio, entonces es mucho más fácil para hacer la operación. Entonces vamos a darle el valor 4. 1, 2, ricota, cuaderno. Le damos 4, ¿y qué sucede con nuestra función? Menos un medio por 4, menos 2, más 3, 1. Quiere decir que cuando vale 4, y vale 1. Y ahí el estudiante dibuja. Y ahora vamos a darle menos 2. El estudiante le puede dar otro valor positivo mayor que 4, lo que quiera, pero hasta siempre aconseja dar, cuando se trata de recta, 0, positivo y negativo, salvo que lo negativo me dé muy grande o muy valores muy no puedo dibujarlo, entonces sí me voy para el valor positivo. Bueno, si yo le doy valor menos 2, ¿qué pasa? Menos un medio por menos 2 me queda 1, más 3, 4. Si la cosa está bien, los 3 puntos tienen que estar perfectamente alineados. Entonces tomamos una tiza de color y unimos los puntos. Y fíjense ustedes el ángulo que ahora la recta forma con el semieje positivo de la X. Ahora forma un ángulo obtuso, ¿lo ven? Ese alfa, justamente porque la tangente de ese alfa es la pendiente. Y la tangente del segundo cuadrante era negativa, por ese motivo la pendiente es negativa. Bueno, acá el dominio de esta función siguen siendo todos los reales porque me lo dieron, a veces no me lo dan, ya vamos a hacer ejercicios de este tipo, y la imagen también son todos los reales. Porque este, imagínense, va hasta el infinito, esto va hasta el infinito, o sea que todo el eje Y está ocupado por la función. ¿Quedó claro? Bien, esa es la función lineal. Vamos a dibujar esa función. Esa función ya no es lineal. ¿Cómo sé que no es lineal? Muy bien, no, porque hay una variable que está elevada al cuadrado. Entonces esta es la función cuadrática. O función también llamada de segundo grado. ¿Por qué? Porque tengo la variable elevada al cuadrado. Entonces, ¿qué hace el estudiante? Acá va a tener que darle una mayor cantidad de puntos. Es decir, no nos podemos conformar con 3 puntitos, porque es muy complicado, salvo que el loco la sepa de memoria y dibujar, entonces sí. Pero entonces vamos a ver qué es lo que sucede con esta función. Entonces el estudiante dibuja un sistema de ejes y comienza a darle valores. Y acá sí hay que buscar un cierto orden. Yo arranco en el 0 y empiezo a darle valores. 1, 2, 3, 4, hasta que yo vea que los valores que me da son muy altos. Entonces, empecemos. ¿Qué pasa con el 0? 0 al cuadrado, 0. 4 por 0, 0. 0 menos 0, 0. Quiere decir que cuando X vale 0, Y también vale 0. Y me quedó el 0, 0, que ahí lo tienen ustedes, que es el origen de correcto. Vamos a darle valor 1. ¿Qué pasa cuando le doy valor 1? 1 al cuadrado, 1. Menos 4 por 1 me queda menos 4. 1 menos 4, ¿cuánto? Menos 3. 1, 2, menos 3. Yo le voy a enseñar a hacer la pseudo tabla con la calculadora. Hay calculadoras como la 570, la 991 o la 95 que tienen la posibilidad de hacer la tabla. Ustedes ingresan el valor, la función le pide que le digan dónde quiere que comience la tabla, dónde quiere que termine y cada cuánto quiere que le dé, y aparece la tabla acá. Pero más como la mayoría de los locos no tienen esa calculadora que les mencioné, les digo cómo tendría que hacer. Si el estudiante quisiera hacer esto, ustedes tendrían que hacer lo siguiente. Abrir un paréntesis. Colocar la tecla más. Cuando más se hace un círculo es porque ahí vamos a cambiar el número. Ese número está elevado al cuadrado, así que el loco tendría que apretar la tecla X al cuadrado. Cerrar el paréntesis, perdón. Cerrar el paréntesis.
cerrar el paréntesis, elevar al cuadrado, la tecla menos, el 4, abrir otro paréntesis, el más, el número que eligió, cierro el paréntesis y obviamente la tecla igual. Ya me pasó que no le puse la tecla igual, el loco me decía no me sale. No me sale, sí, no es, la calculadora no es nada divina lo que me hacía. No voy a poner igual, no lo calcula nunca. Bueno, pero ahorita lo pongo. Bueno, así como más se enseña, es lo que ustedes tiraron el primer día que la compraron, que fue el manual del propietario, lo tiraron y saben que está. Bueno, así trae el manual del propietario cómo te dice que tenés que hacer las operaciones. Bueno, entonces vamos a probar con el 2. Es decir, el loco hace eso con la calculadora y le va a dar el valor 2. Entonces copia todo lo que está ahí y le da el valor 2. Y la máquina le devuelve y no borra nada, porque le corto los dedos que borra todo. ¿Cuánto le dio? Menos 4. Muy bien. Entonces, ¿vieron que ustedes tienen una pelota ahí arriba? Así. ¿La vieron o no? Bueno, con esa pelota vuelve al display y con la flechita para los costados, que son estas dos, ese 2 que está acá, ahora que vamos a poner un 3. Entonces el loco le pone 3 y le pone 3. Es decir, que a lo sumo le puede llegar a dar esa gran pollita acá en el dedo de tanto hacer la cosa de correr. Entonces van corriendo hasta que y otra vez la tecla igual. ¿Y cuánto le digo ahora? Menos 3. Muy bien. Otra vez va con la misma tecla a donde está acá y va a poner un 4. Fíjense que la tabla murió para nosotros, O sea, el tipo con la calculadora hace solo la tabla. Si la quiere tener a un costado, la pueden escuchar. La quiere hacer en el pupitre, no, está prohibido escribir el pupitre. Entonces, no. Entonces, una hoja aparte puede hacer. Pero directamente, calculo, dibujo. Entonces, ¿cuánto me da con el 4? 0, espectacular. Entonces el loco está entusiasmado, porque ahora le es fácil, y dice, vamos a dar el 5 también. Entonces le da 5, se entusiasmó el loco, ¿y qué le pasa con el 5? 5. Es decir, que ahí se está dando cuenta, 1, 2, 3, 4 y 5. Que evidentemente, si le doy 6, ya tendría que tener un papel higiénico para dibujar. Entonces paramos ahí. Pero, ¿qué pasa? Y del otro lado de los negativos, porque yo más a dibujado del lado positivo nomás, entonces yo le voy a dar menos 1. Para eso Massa le dejó el espacio más, porque no todos saben insertar un carácter. Hay una teclita que le permite insertar caracteres en la calculadora. Está en colorado que dice ins. ¿Ven ahí? Abajo, le pone ese ins. Pero como ya está el signo, ahora van acá y ponen menos 1. O sea, cambian el más por el menos y lo que tenía en el 5 ponen un 1 y le va a quedar menos 1. Hace todo el cálculo y la máquina le da 5. Muy bien. Y ahí para el loco. Porque si le da menos 2, obviamente le va a dar un poco más alto. ¿Está? ¿Aprendieron? Bueno. Entonces ahora toman color, acuarela, témpera, plasticulturita, rouge, rímel, lo que ustedes quieran, y escriben y dibujan la función cuadrática. Ahí la tienen, la función cuadrática dibujada con los valores que ustedes calculan. Bien, para aquellos pibes que tienen la 991, la 570, tienen que ir al modo, elegir el modo 7 que dice tablets. ¿Vieron? Bueno, ahí le aparece en el display, le aparece así, FDX igual. ¿Apareció? Entonces el loco, ¿qué tiene que hacer? Escribir la tecla alfa, que está en colorado, ¿la vieron? ¿Estamos? ¿Me siguen o no los que tienen esa calculadora? ¿La tecla alfa la controlan? Bueno, ahí van a poner, creo que está en el paréntesis que se abre, la X. La X en colorado está ahí en el paréntesis que se abre, puede ser o no, puede que se cierra. Tiene que
cierra? ¿En el que se cierra es? Bueno, ahí está la x. ¿Le quedó la x? Bueno, ahora hay que elevarlo al cuadrado. Entonces, el estudiante eleva al cuadrado. Le pone la tecla menos, la tecla 4 y otra vez la tecla alfa x. ¿Sí? ¿Quedó? En el display tiene que haber quedado x al cuadrado menos 4x como está allá. ¿Sí? Bueno, aprieta la tecla igual. ¿Qué le aparece? Dice estar, ¿no? Bueno, ¿en qué valor? ¿Cuánto? 1. Bueno, pónganle menos 3, por ejemplo. Igual. Menos 3, igual. Y ahora le ponen el. ¿Dónde quieren que termine? ¿Cierto? Bueno, pónganle 5. Igual. ¿Qué le aparece? Step. ¿Cada cuánto? Cada uno. Yo eso puedo modificarlo. Cada uno es lo ideal. Bueno, igual. Igual. Y aparece la tablita perfectamente hecha. Lo que tiene que hacer es copiarse la tabla al cuaderno y después dibujar. O sea que el que dibuja mal con esa calculadora es del otro curso, es de Botella. No puede dibujar mal. No puede representar mal una función. ¿Me entienden o no? Bien. Seguimos con esto. ¿Quién es el dominio de esa función? Los reales, perfecto. El que me contesta otra cosa le pego porque está escrito acá. Es decir, el loco ni siquiera ve. ¿Entienden o no? Porque ese primer conjunto, si me lo dan, siempre es el dominio. Ahora se produce un problema. Porque ¿cuál es la imagen? La imagen la tengo que ver en el eje Y. Entonces el loco proyecta la función sobre el eje Y y me dice qué porción del eje Y está ocupada. Ajá, ¿cómo es? Muy bien, igual lo que dijo el compañero, de menos 4, o sea que esto que está acá está ocupado por la función. ¿Lo está viendo la clase? Entonces el loco viene y dice, ah, bueno, esto es de menos 4, ahí tiene. Ahí ya tiene el dominio y ya tiene la imagen. ¿Está claro? Ohio, acá la imagen no coincide con el rango. El rango eran los reales y los tipos me pusieron que va la función que es otra imagen. La imagen la tienen que descubrir ustedes con el gráfico, por eso la importancia de dibujar bien. O sea que la imagen arranca acá y se va hasta el infinito. Vamos a dibujar otra. F, definida de reales en reales, tal que f de x es igual a menos x al cuadrado más 2x menos 4. Ya tenemos una que está completa. ¿Ya? Bueno, ahora el estudiante ya sabe hacer la tabla solo, pero Cayo, este menos a usted le trae muchos inconvenientes. Entonces, cuando Massa le enseñó a hacer aquellos que no tienen la 570 para hacer la tabla y quieren hacerla con la calculadora, tienen que poner primero el menos y después abrir el paréntesis. Poner el menos y después abrir el paréntesis. Y ahí vendría recién más el número que ustedes eligen, cierran el paréntesis y ahí recién elevan al cuadrado. Y ese menos quedó afuera del paréntesis, porque tiene que quedar afuera del paréntesis. ¿Está claro o no? Entonces, necesito que eso preste atención a la hora de hacer la tabla de valores. Bueno, le doy, qué sé yo, 20 segundos para que representen gráficamente la función. ¿Va? El dibujo no tiene el elemento. Según Massa,
La gráfica es así. ¿Quedó así? Bueno. ¿Quién es el dominio? Los reales, espectacular. ¿Y el conjunto imagen? Siempre va el menor primero. Menos. Menos infinito a menos 3. Espectacular. ¿Sí? Bueno, terminen de hacerlo bien al dibujo. Yo voy a hacer algo allá en el fondo.